en una comunidad purépecha en donde el conocimiento se va transmitiendo de una generación a otra, había como un rompimiento entre los conocimientos de los niños y los conocimientos de los abuelos. Los padres, que eran los encargados de transmitir todo el conocimiento histórico de la comunidad, ya no estaban. Y entonces, pues los abuelos no sabían qué hacer, porque la función de padres ya había pasado y entonces, pues, ¿qué hacer con todos estos niños? Y entonces de ahí empezar a ver cómo se veían unos y otros, ¿no? O sea, cómo los niños generalmente son vistos como algo que puede ser a futuro y no como un sujeto que vive, que tiene experiencias, que tiene representaciones de su comunidad, no como un sujeto activo, ¿no? Sino alguien que es posible que posteriormente pueda ser un hombre de bien. Y en esta experiencia lo que hicimos pues fue empezar a tratar a los niños como sujetos, y nos interesaba entonces conocer cuáles eran las representaciones sociales que tenían los niños de su comunidad, es decir, dónde se veían ellos dentro de la comunidad, qué papel tenían, de qué manera interactuaban y cómo podríamos hacer para que ambos sujetos, niños y abuelos, pudieran tener una conexión mucho mayor. Y bueno, se nos ocurrió que había que hacer algo para juntarlos. Entonces llevábamos a los abuelos que tenían la historia, que se dedicaban a oficios, que hacían actividades particulares, algunos se dedicaban a la medicina tradicional, otros eran artesanos, otros eran quienes tenían el saber comunitario, y juntos logramos hacer que unos contaran y que los otros plasmaran por medio de diversas actividades artísticas cómo se veían dentro de la comunidad. Pero esta actividad pues no fue tanto de que uno fuera el líder, ¿no? Sino que las mismas personas nos fueron diciendo por dónde ir. ¿Qué era lo que faltaba? Pues que los niños conocieran su historia. ¿Quién sabía la historia? Pues fulanito de tal, ¿no? Entonces había que ir con el Señor para que pudieran los niños conocer la historia. ¿De qué servía, no sé, la hierbabuena o en fin, una serie de hierbas que ya no me acuerdo de ellas, pero que eran importantes en la comunidad? ¿Qué significa el vestido purépecha, por ejemplo? ¿Por qué es tan importante la artesanía para estos pueblos? Entonces fue un trabajo que a mí me pareció muy interesante, porque no solamente pudimos conocer estas representaciones sociales, sino que también pudimos conocer cómo los abuelos veían a los niños y cómo en ese transcurso de lo que realizamos ahí empezaron a tener una relación distinta, mucho más cercana, quizás mucho más de padre e hijo, que era lo que hacía falta, ¿no? Después de esto, bueno, uno se tiene que retirar de la comunidad, no puede estar ahí todo el tiempo, tenemos que también tener ciertos plazos, pero yo pienso que algo interesante surgió ahí, porque fue simplemente la labor que nosotros tuvimos fue andar contactando gente, tratar de que se dieran estos diálogos, pero además los niños preguntaban, cuestionaban, y si algún adulto decía algo que ellos consideraban que no era cierto, le decían, no, eso no es cierto, las cosas no se hacen así, ¿no? O decían, ustedes tienen tal actividad en la comunidad, y bueno, sí, nosotros hacemos esto, y bueno, de esa manera pudimos trabajar. Y la otra experiencia fue cuando fui a Chiapas. Si bien la meseta purépecha es otra cultura, yo estaba mucho más relacionada con ella, entonces no me causaba como tanta sorpresa lo que sucedía ahí, porque bueno, ya tenía mucho más conocimiento. Pero en Chiapas, con población tzotzil, con un idioma totalmente distinto, una cultura totalmente distinta, pues llegamos ahí a la comunidad a tratar de hacer algunas cosas, y
pues la gente de ahí te recibe y te recibe como el mestizo, ¿no? O sea, te recibe como el otro. Y así como nosotros vemos en la calle a los purépecha o a los otziles o a los iltales, etcétera, la gente te ve como el otro. Y es en el lugar en donde verdaderamente me he sentido la otra juzgada, la otra analizada, la otra en donde era muy difícil establecer una comunicación, porque efectivamente cuando pensamos en el otro, pensamos en nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los otros, y en este caso, el espejo en el que me estaba viendo era totalmente diferente. Y por supuesto que lo que yo pensaba hacer en esa comunidad y que lo que realmente hice, lo que después hice, era otra cosa. Y bueno, en esta comunidad, con población organizada, desde hace muchos años, con población que busca alternativas de vida, con población muy consciente de su realidad, muy responsable de su realidad, pues más bien el psicólogo ahí no tenía mucho que hacer, ¿no? Más bien el psicólogo tenía mucho que aprender de esa población, porque cuando nosotros nos hemos organizado, todos los años en el sistema educativo mexicano nos han dado una formación individualizada, ¿no? Nos ponen a competir, nos ponen en el cuadro de honor, nos dan estrellitas si nos portamos bien, nos ponen un 10 si somos estudiosos, nos enseñan a trabajar sin que le copiemos al otro. Si le copiamos al otro, entonces está mal, ¿no? No nos enseñan a compartir el conocimiento, no nos enseñan a ver al otro como alguien que me puede apoyar para lograr un conocimiento mucho mejor. Y en ese caso, yo lo que aprendí fue un proceso de organización, ¿no? Fue acatar que yo tengo una función, que no me puedo meter en cuestiones en donde no soy requerida, y que lo que puedo hacer es aquello que la comunidad me solicita, nada más, nada más. O sea, no puedo ir más allá, porque no puedo irrespetarlos. Ante todo es el respeto al otro, ante todo es el cómo llego yo a una comunidad y cómo esas personas merecen que yo los respete sin tratar de imponer ningún programa, ¿no? Aunque este programa sea el más bonito del mundo. Entonces, bueno, esa es la experiencia que yo tengo, y en la cual la organización pues no es cuestión de un líder, es cuestión de la gente, ¿no? Es cuestión de estar ahí e involucrarse como uno más y organizarse como uno más, ¿no? Y el papel que te toca, pues ese haces. Me hacías pensar un poco en este tipo de intervenciones que a veces nos encargan, ¿no? La tal institución, la tal agencia financiadora, qué sé yo, te dice que haces tú. Y cuando sé lo que dice la institución, no le falta ver qué dice la comunidad. Y uno está haciendo un poco el papel de bisagra ahí, ¿no? Porque también luego se han vuelto instituciones. Entonces es como un proceso permanente de discernimiento. Cuando desplazas un límite, cuando lo vuelves más justo, lo amplías, ¿no? Como para estar abriendo espacio justo para ese respeto hacia las comunidades que la mayoría de las veces las instituciones no tienen. En su mentalidad existen números, pero no gente, ¿no? Y bueno, yo quería contar una experiencia que realizamos en la frontera sur con Guatemala. Es una zona donde hay muchísimas trabajadoras sexuales de toda Centroamérica, incluso de Sudamérica, esperando 3-6 meses a que llegara algún trailero que las cruce México y puedan pasar de ilegales a nuestra frontera norte, ¿no? Entonces, hay una situación muy fuerte ahí, porque la frontera, estoy hablando de Ciudad Hidalgo, del lado mexicano,
O sea, Tapachula todavía queda un pueblito más para llegar a la orilla del río, y es Ciudad Hidalgo, y del lado guatemalteco se llama Tecundumán. Entonces hay gente que vive del lado de Ciudad Hidalgo, y hay México, vete por las tortillas a Tecundumán, y de Tecundumán vienen por los jitomates y la sal para la comida. O sea, no hay ningún tipo de control, ¿no? Pero además, el río se lo cruza en unas cámaras de llanta de tráiler, que son gigantescas, 2, 3 infladas con tablas, y ahí se ponen bicicletas, sacos de maíz, gente, animales, etc. Y la fuerza motora de este tipo de transporte es un hombre amarrado, nadando, para cruzar la barcaza esta, ¿no? Entonces, la mera imagen de ese tipo ahí amarrado exponiendo absolutamente la vida de manera permanente, ¿no? Es ya brutal y muy sugerente de cómo está esa zona, ¿no? Entonces, bueno, nos manda la institución a hacer una investigación, nada más así, para tener cifras de qué está pasando, y la compañera pedagoga y yo, que fuimos, decidimos desde un inicio, la demanda institucional era darme cifras, y lo que nosotros hicimos fue un diagnóstico situacional, pero elaborado con las propias compañeras. O sea, no en términos de ya llegamos los investigadores, sino llegan los foreños que quieren venir a trabajar, pero ustedes díganos cómo y por dónde. O sea, ¿qué saben de su lugar? ¿Qué saben de sus condiciones de trabajo? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto necesitan enviar a sus familias? En Honduras, no sé dónde. Y ¿cuánto se te va a pagar agua purificada, condones, papel higiénico, la renta del cuartucho, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, ella está haciendo investigación, ¿no? La investigación permite tomar conciencia de situaciones. Entonces, para mí sí es fundamental que cuando uno va a hacer algún tipo de intervención, a diseñar algún tipo de taller, etcétera, modelo de intervención psicosocial, comunitario, la población blanco, como se le dice, población objetivo, esté involucrada desde un inicio hasta el final, y en todos los procesos de evaluación. O sea, que tengas como colegas de investigación a la gente de la población blanca, ¿no? Fue interesantísimo porque finalmente, con base en los resultados de este diagnóstico, nosotros seguimos entreteniendo a la institución y sí, ya tenemos la primera parte de cifras, pero falta más y falta más. Entonces, de mañosos, alargamos el proceso año y medio más para poder diseñar con ellas una serie de talleres con dinámicas de grupo que las llevaron a sensibilizarse, por ejemplo, en la importancia de cerrar filas en tanto que grupo. Porque si un cliente convence a una de ellas de tener el servicio sin condón, obvio que es un cliente que puede infectarla, y hay otros clientes que van a ir con otras, ¿no? Porque la población es sexualmente muy móvil, ¿no? Entonces, el ejercicio consistía, por ejemplo, en que todas en un círculo tenían que estar totalmente selladas en los lados de sus cuerpos, ¿no? Tenían que estar firmemente haciendo un grupo, un círculo, y afuera había otras compañeras que tenían unas cachuchas con una espuma, el bicho del VIH, la gonorrea, sífilis, chancros y demás lindezas. Entonces, tipo Doña Blanca, los virus tenían que entrar adentro del círculo, y la consigna era, una vez que entre uno de los bichos, todas están infectadas, ¿no? Entonces, eran unos forcejeos por mantenerse firmes, ¿no? Pero una compañera en una de tantas ocasiones que se hizo ese ejercicio con distintos grupos, le da una zancadilla, porque las rodillas por atrás se las dobla a una de las que estaba en el círculo, obvio, que la tiro, y está aprovechadamente, ¿no? El drama de la compañera que había caído era impresionante, gritaba, es que por mi culpa se infectaron todas, yo me puse blandita, yo no resistí, ¿no? Y luego hacíamos análisis de todo este tipo de eventos, ¿no? Otro ejercicio era, les mostrábamos un tubo, el tubo mágico, le decíamos, donde había condones, lubricantes,
de látex, etcétera, todo el kit, bueno.